Ok, entonces la glucosa oxidasa GOT cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico mediante el peróxido de hidrógeno producido y se detecta mediante un aceptor cromogénico de oxígeno, fenolampirona, en presencia de peroxidasa POD. Entonces, el principio del método es esto. Beta-delta-glucosa más oxígeno más agua nos va a dar GOT, que es la enzima, que se llama glucosa oxidasa, y al final nos van a dar estos dos sustratos, ácido glucónico más peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno más fenol más ampirona, en presencia de POD, que es una peroxidasa, nos va a dar quinona más agua. Y de igual forma, como en todo en esta vida, a mayor cantidad del sustrato, pues mayor color se va a ver. La glucosa, ¿qué es el significado clínico o la correlación clínica? Porque en el laboratorio de bioquímica vemos glucosa. La glucosa es la mayor fuente de energía para las células del organismo, lo que ya habíamos comentado con anterioridad, y la insulina facilita la entrada de glucosa en las células. Entonces, si yo te pregunto un ejemplo de transporte de membrana de difusión facilitada, ¿cuál me van a contestar ustedes? La glucosa. Vía de la insulina. Insulina. Glucosa, insulina. De hecho, se llama así, ¿no? Glucosa-insulina, porque al principio de empezar con estas clases de bioquímica, vimos transportes de membrana y el prototipo del transporte de membrana de difusión facilitada justamente es este transporte glucosa-insulina, que lo platicamos más a detalle en la semana 3 o 2, que son transporte de membrana, ¿verdad? ¿Por qué es tan, pero tan importante y de tanta relevancia conocer la diabetes mellitus tipo 2 y el metabolismo de los carbohidratos? ¿Por qué? ¿Qué pasa en México y a nivel mundial prácticamente? ¿Es la primer causa de morbilidad? Exacto. ¿Y la primer causa de mortalidad cuál es? ¿Problemas cardiovasculares? Exacto, enfermedades cardiovasculares, exactamente, infarto agudo al miocardio, secundario a la complicación, a las complicaciones agudas de la microvasculatura, que es obviamente los depósitos de este sorbitol, ¿no? Esta glucosa alterada, y obviamente hace una isquemia, después infarta el corazón y entonces queda como primera causa de mortalidad enfermedades cardiovasculares, específicamente infarto agudo al miocardio, secundario a tener diabetes mellitus tipo 2 de manera crónica. Por eso es tan, pero tan importante conocer el metabolismo de los carbohidratos, entenderlo perfectamente para después en segundo, tercero, cuarto año, conocer a profundidad diabetes mellitus tipo 2, porque nuestra población se enferma y se muere de esto. ¿Sale? Ok. Entonces, en la práctica íbamos a hacer lo siguiente. Íbamos a conseguir, como todas nuestras prácticas, primer paso, toma de muestra. Segundo paso, centrifugar. Tercer paso, separar sobre el plasma según sea el caso. Y posteriormente, de acuerdo al inserto, poner nuestros reactivos, nuestro patrón, nuestra muestra y hacer lecturas, hacer el cálculo y empezar a hacer nuestras inferencias, ¿verdad? Entonces, para el caso de glucosa, podríamos conseguir sueroplasma porque no interfiere en ningún anticoagulante y íbamos a calibrar el espectrofotómetro a 505 nanómetros. Posteriormente a ello, vamos a tener cubetas o celdillas y las leemos, ¿verdad? A temperatura ambiente para incubarlas de 15 a 25 grados Celsius. Entonces, el reactivo de trabajo íbamos a ponerle 1 mililitro del blanco. En el patrón, 1 mililitro de reactivo de trabajo más 10 microlitros de patrón y la muestra 1 mililitro de reactivo de trabajo y 10 microlitros de la muestra. Creo que no se escucha.
Yo ¿Me tampoco escuchan? Ah, Ya. ya. Sí, aquí se apagó mi micrófono. Entonces lo dejamos incubar a 30 minutos a temperatura ambiente y le vamos a multiplicar por una constante que son 100. El resultado nos tendría que dar un valor y lo vamos a dar en qué unidades miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Ahora fíjate bien. ¿Qué dice aquí? Valor normal en suero en plasma de glucosa. ¿Cuánto dice ahí? 60 a 110 miligramos sobre decilitro. Y ese valor me tendrán que poner ustedes porque es el valor que nos dice el inserto de 60 a 110 miligramos por decilitro. Pero ahorita vamos a ver unos puntos a tratar de la guía de práctica clínica que son referentes para hacer el diagnóstico y tratamiento adecuado de diabetes mellitus tipo 2, que al final del día es lo que nosotros debemos de entender para nuestra consulta como médicos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos resultados alterados y que el reactivo estuviera en perfectas condiciones? Si se nos emboliza la prueba, pues interfiere con el resultado, ¿verdad? También algunos fármacos. Si tu paciente es diabético y toma acarbosa, ¿no? Metformina y todos estos fármacos antidiabéticos, pues obviamente vamos a tener alteraciones, ¿verdad? So hay que checar toda esta situación. Entonces, puntos clave de la glucosa. ¿Cuál es la enzima que utilizamos? GOT y POD. ¿Cómo se llama la GOT? Es que glucosa oxidasa y la POD es una peroxidasa, ¿verdad? Valores normales según el inserto de 60 a 110 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es la correlación clínica que es fundamental para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y todas las alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. ¿Dudas con glucosa? No, doctora. No, doctora. Ok. Para esta práctica, es fundamental revisar rápidamente la guía de práctica clínica porque estamos en el laboratorio de bioquímica y entonces estamos viendo metabolitos y viendo cómo se relacionan con la práctica clínica. Entonces, fíjate bien, ¿cómo diagnosticas diabetes mellitus tipo 2 en una glucosa central en ayuno? Si el valor es menor o igual de 100 a 125 miligramos por decilitro, a eso le vas a llamar intolerancia a la glucosa. Y eso no es igual a diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Eso se llama intolerancia a la glucosa y como primera línea de acción vas a incidir tú como médico en dieta y ejercicio, ¿de acuerdo? En 3 meses le vuelves a pedir otra glucosa en ayuno y debe de estar en valores normales si el paciente siguió con las indicaciones médicas. Si tienes un paciente que por lo menos tuvo 2 glucosas centrales en ayunas y salieron mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ahí ya puedes diagnosticar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cómo haces el primer diagnóstico de diabetes tipo 2 en ayunas? ¿Cómo son? Por lo menos, ¿qué? Por lo menos, ¿qué debe de tener de laboratorio tu paciente? Obviamente debe tener clínica, ¿no? PA de peso, polifagia, poliuria, polidipsia y aparte que una prueba de gabinete, que en este caso es una glucosa a nivel central. ¿Cuántas veces? 2 en ayunas. ¿Qué valor debe de tener? Mayor o igual a 126 miligramos por decilitro para poder decir que este paciente tiene que diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuántas glucosas en ayuno debes de pedirle para confirmar el diagnóstico? 2. 2. Con una no diagnosticas nada, ¿verdad? Tienen que ser por lo menos 2. En un intervalo de ¿cuánto tiempo mínimo? 3 meses. Perfecto.
Si tu paciente tiene de 100 a 125 miligramos por decilitro, ¿eso es igual a diabetes mellitus? No, intolerancia a la No, glucosa. intolerancia. Hacia la glucosa. ¿Y cuál es el siguiente paso? Le voy a pedir una que Hemoglobina glucosilada. La curva de No. tolerancia. una curva curva de- de tolerancia a la glucosa. Entonces, la curva de tolerancia a la glucosa es un rico shot, que no es Coca-Cola, que preferíamos Coca-Cola, pero no, es ahí un jugo horrible que sabe espantoso, y hay que ponerle 75 gramos de glucosa y te lo tomas súper rápidamente en un tiempo mínimo de 2 horas para poder ver cómo va esa curva de tolerancia a la glucosa y decir si eres diabético o no. ¿De acuerdo? Si ustedes van a tamizar en una población y al azar hacen pruebas capilares de detección de glucosa y te sale un pacientito que tenga mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿este paciente es diabético, sí o no? Sí, sería diabético, ¿no? Claro. Sí, Entonces, en el postprandio, después de comer, 2 horas después, o una prueba al azar de glucosa capilar que salga mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es diabético hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? ¿Listo? ¿Se entendió? sí, doctora. Perfecto. Ahora vamos a ver hemoglobina glucosilada. ¿Sale? Hemoglobina glucosilada hemoglobina glucosilada es una de las prácticas del plan de estudios y que el fundamento cambia un poco, el principio del método cambia un poco, porque ahorita cuando empiecen el módulo de crecimiento y desarrollo intrauterino, en el componente de microbiología e inmunología van a empezar a ver precisamente esto, inmunología. Entonces, hemoglobina glucosilada se detecta mediante una fracción inmunológica que es antígeno-anticuerpo por medio de la aglutinación y se iban a ocupar anticuerpos policlonales IgG. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el principio del método para la detección cuantitativa de hemoglobina glucosilada? Ustedes me iban a contestar una reacción o una prueba inmunológica de antígeno-anticuerpo. ¿Sale? El significado clínico. Se ha visto que la hemoglobina glucosilada se incrementa de 2 a 3 veces más en individuos con diabetes en comparación que con individuos normales. Es por eso que la hemoglobina glucosilada la ocupamos más para ver el control. La hemoglobina glucosilada es una fracción que está precisamente en la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 anillos pirrólicos y una porción globina, ¿no? Entonces, esta hemoglobina glucosilada está por adición en el grupo N-terminal de la cadena beta de hemoglobina. Y ahí es donde detectamos los índices de glucosa. ¿Por qué creen ustedes que mandamos cada 3 meses la hemoglobina glucosilada? Porque aproximadamente cada 3 meses existe un deterioro, bueno, los eritrocitos mueren y se regeneran nuevos. Exacto, ¿no? La vida media de un eritrocito es de 120 días, que es más o menos 3 meses, y es por ello que los depósitos que lo conforma esta proteína que es la hemoglobina. Esa es la relación ¿qué íbamos a hacer en la práctica? Pues íbamos a sacar sangre, íbamos a
a centrifugar, no es cierto, a hemolizar la muestra y vamos a tener nuestro paquete, ¿no? Y vamos a colocar 20 microlitros de sangre total bien mezclada en el tubo, correctamente etiquetado, mezclamos y vamos a dejar reposar durante 5 minutos o hasta que se lizaran completamente los eritrocitos. ¿Por qué tendríamos que lisar los eritrocitos? ¿Qué queremos? Al momento de que se alisan los eritrocitos van a liberar no me acuerdo un componente, Hemoglobina, ¿no? hemoglobina para poder dar sucesión a los nuevos eritrocitos. Es un proceso de regeneración. Exacto. Exactamente, muy bien. Entonces nosotros queremos que se hemolicen para que nos liberen hemoglobina y pueda ser detectada con mayor facilidad la porción glucosídica de esta, que es la A1, ¿sale? Entonces, ya posteriormente a eso, íbamos a ¿qué? A poner nuestro espectro a 660 nanómetros, temperatura 37 grados, ¿no? Las celdillas, agua destilada y vamos a poner el R1 360 microlitros. Mezclábamos durante 5 minutos. Posteriormente íbamos a ¿qué? A poner 120 microlitros de R2, mezclamos y veíamos la absorbancia a los 5 minutos después de la adición del R2. Posteriormente eso nos iba a dar un número que le íbamos a pasar a porcentaje. Entonces, para decir que los valores estaban normales y usted no es diabético, ¿cómo tendría que estar la hemoglobina glucosilada? Abajo de 6.5. Exacto. Para decir que ese paciente está sano y no diabético, tendrá que estar inferior al 6%. Y para decir que el paciente está en metas y que tiene un control glucémico de diabetes, ¿cuánto tendrá que tener de porcentaje de hemoglobina glucosilada? Inferior al 7%. Exacto. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el valor normal de hemoglobina glucosilada en sangre en pacientes no diabéticos? ¿Me vas a contestar? Menos de 6%, inferior a 6%. Exacto. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la meta de hemoglobina glucosilada en un paciente diabético? Me vas a contestar, Inferior a 7%. exacto. Y si yo saco una hemoglobina glucosilada para diagnosticar diabetes mellitus, ¿qué me vas a contestar? Que debe de ser un valor mayor a Mayor a 6.5%. 6.5. Entonces, ¿se entendió esto? Porque esto lo revuelve muchísimo, no sé por qué. Sí, Entonces, para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina glucosilada, contesto que debe ser un valor mayor o igual al 6.5%. Para decir que mi paciente ya es diabético y estoy llevando un control y está en metas, debe de estar en menor o igual al 7%. Y en pacientes no diabéticos, la hemoglobina glucosilada tiene que estar menor al 6%. ¿De acuerdo? sí, Ok. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? sí, doctora. Perfecto. Por último, vamos a ver LDH. Entonces, puntos claves de hemoglobina glucosilada. El principio del método es una reacción antígeno-anticuerpo y le vamos a ver con anticuerpos monoclonales IgG. Valores, lo que les digo, para diagnóstico, metas y en pacientes no diabéticos. ¿Vale? Lo más importante. Y tal vez les pueda decir por qué mandamos a hacer la prueba de hemoglobina glucosilada cada 3 meses y me tendrán que contestar por la vida media del hematíe, ¿no? Ok. LDH. La LDH es una enzima intracelular al igual que la ACT y ALT. La lactato deshidrogenasa cataliza la reducción del piruvato por el NAD reducido según la siguiente reacción.
Piruvato más NAD reducido en presencia de LDH, que es lactato deshidrogenasa, nos va a dar L-lactato más NAD oxidado. La velocidad de disminución de la concentración de NAD en el medio determinado fotométricamente, como en todas nuestras reacciones, es proporcional a la concentración catalítica de LDH. ¿Por qué estudiamos LDH? Fíjate bien, esta enzima está en todo nuestro organismo, principalmente en los siguientes órganos: hígado, corazón, riñón, músculo esquelético y eritrocitos. Otra vez, hígado, corazón, riñón, músculo esquelético y eritrocitos. ¿Y cuántas isoenzimas tiene la LDH? 5, que casualmente son los órganos principales que vive, que es hígado, corazón, riñón, músculo esquelético y eritrocitos. Entonces, hay reacciones muy específicas para detectar qué isoenzima es y nos vaya situando más en dónde está el problema, ¿no? El nivel de LDH en suero está elevado en pacientes con enfermedades del hígado como hepatitis, cirrosis hepática, alguna reacción autoinmunológica del hígado, infarto agudo al miocardio, alteraciones renales, distrofias musculares como la distrofia de Duchenne y anemias como la anemia megaloblástica. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Qué íbamos a hacer en el laboratorio? Bueno, aquí vamos a obtener suero y no deberíamos usar EDTA porque interfieren los resultados del LDH. Utilizábamos suero y si tuviéramos heparina, pero como no la tenemos, solamente utilizamos suero. Calibramos el espectro a 340 nanómetros y vamos a incubar a temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius, y preparábamos el reactivo del trabajo. El reactivo del trabajo es R1 más R2, que el R1 era imidazol piruvato y el R2 era NAD reducido. Entonces, íbamos a poner 3 mililitros a temperatura ambiente y 100 microlitros de muestra porque íbamos a incubar a temperatura ambiente. Lo mezclamos e incubamos durante 1 minuto y vamos a leer las absorbancias al inicio y al minuto 1, 2 y 3 hacíamos la diferencia de las absorbancias y multiplicábamos esto por una constante. Si incubamos a temperatura ambiente, tendríamos que multiplicar 4.925 por la diferencia de las absorbancias y esto nos iba a dar un número, lo íbamos a reportar en unidades por litro, que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades de LDH. ¿De acuerdo? Los valores normales de LDH a temperatura ambiente tendrán que ser de 120 a 240 unidades por litro. Entonces, este es el valor que ustedes se tendrán que aprender para fines de examen. Las interferencias, como ya les dije, si se hemoliza la sangre, obviamente iba a interferir con los resultados. Si utilizábamos oxalatos, también iban a interferir con los resultados. Y bueno, aquí en el LDH, de igual forma, el principio del método, el significado clínico, tienen que revisar las isoenzimas, eso es pregunta de examen, y, y la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Ok, ¿dudas con esto? Doctores. No, espera, ninguna. Espera.